Estamos atravesando una situación trágica de una pandemia y esta vez nos ha tocado muy de cerca un familiar muy directo del doctor Antenucci. Ha fallecido en estos días, antes de ayer, eh, un chico de 23, 24 años, digamos, del, del COVID. ¿Mm? Así que obviamente es un deber y una responsabilidad y un honor, eh, digamos, ocupar su lugar de hoy para poder compartir este tema, que justamente también habla de pandemias y endemias, ¿m? y, y que es la otra plaga de este siglo que nos está llevando todos los jóvenes, ¿no? ¿M? Así que yo le agradezco al doctor Antenucci que me dé él la oportunidad de reemplazarlo, no reemplazarlo, simplemente de que me permita compartir con ustedes. Esta es una clase que el doctor Antenucci en el año 2007 la ha diseñado para presentarla en las jornadas de ortopedia y traumatología en Tucumán en el año 2007. Digamos. Así que la clase también le pertenece en su diseño a él. Y bueno, vale hacer unas reflexiones con respecto a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, eh, creo que, y hoy me hacían una entrevista radial acerca de qué pensaba yo de las medidas que tomaba el COE, y la verdad es que aparentemente el COE es el Comité Operativo de Emergencia, que lo integran los distintos ministerios del gobierno de la provincia de Tucumán, y estarían por tomar la decisión de volver a una fase uno intermitente, es decir, hacer el experimento de volver a una fase uno durante 15 días. Lo cual, digamos, es correcto, pero desde muchos puntos de vista, digamos. En la medida que nosotros no circulemos, el virus no circula y obviamente la cadena de contagio se interrumpe. Dejó de ser ya esta pandemia una enfermedad que afectaba solamente a gerontes, como yo, digamos, a los que tienen muchas comorbilidades, o sea, que son hipertensos, diabéticos, asmáticos, etcétera, como para ver que está afectando a personas sanas y jóvenes también, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos ahora ante el mayor desafío médico que tenemos en la historia, porque estamos peleando contra alguien que, que no nos, que se esconde, que no nos da la cara, que va mutando. Hoy los especialistas hablan de que ya hay 27 cepas diferentes del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad de esta COVID-19, ¿no? Eh, lo cual habla de que los tratamientos que estamos usando, yo personalmente tengo bajo tratamiento a casi 40 amigos y compañeros que, bueno, por una razón u otra no se han hospitalizado y hemos protocolizado un tratamiento básico, digamos, para aquellos que, por supuesto, no necesitan una asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, es lo que podemos hacer ahora, eh, y volvemos, y todos los trabajos científicos sobre el que se está publicando vuelven exactamente a lo mismo. O sea, digamos, lo que vale es el aislamiento, lo que vale es el distanciamiento social, lo que vale es ventilar los ambientes, las medidas de protección, el tapaboca, digamos, es lo que hasta ahora hemos visto que ha servido. Quizás, y esto es una opinión personal, lo que debería haberse hecho con este tema de la pandemia es volver a la fase uno allá por el 20-25 de julio, cuando explotaron los casos en las tenias y cuando se debió decretar la,
cuando se debió decretar la, la fase 1 y la circulación comunitaria del virus, porque ya en esa época existía. A partir de ahí la curva ha sido ascendente y ni por asomo estamos en la parte alta de la curva todavía, ¿no? A pesar de que estamos con casi 20.000 casos en Tucumán de contagio, ¿no? Y una tasa de letalidad que viene avanzando bastante, ¿no? Pero bueno, no somos nosotros los que estamos, digamos, tomando las decisiones políticas, sino más bien somos la trinchera, ¿no? Y la trinchera viene perdiendo soldados, mucho. ¿No? El personal no solamente ha fallecido, sabemos estadísticamente que un 10% del personal sanitario va a morir en el tiempo que dure esta pandemia y un 25% después va a necesitar asistencia psicológica importante, ayuda de salud mental importante, ¿no? Así que, bueno, hechas estas pequeñas reflexiones, porque es tan raro esto, porque uno dice, bueno, ¿cómo se cansa, cómo se quiebra, cómo se fractura, digamos, anímicamente el personal? Bueno, porque tenemos problemas comunicacionales. A ver, ¿cómo le decimos nosotros? Nadie nos preparó para esto, nadie nos preparó para decirle, ante un resultado adverso, decirle a un papá, mirá, tu hijita de 7 años está en un respirador adentro, no la podés ver, no la podés tocar, no te podés despedir y cuando ella se vaya, tampoco vas a poder acompañarla hacia su última morada. Bueno, si va a ser difícil también para el que lo escucha, también es difícil para aquel que lo dice porque nunca ha sido preparado, nunca ha sido entrenado para decirlo. Así que bueno, estos son los desafíos nuevos. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Accidentes, una endemia de hoy. Ya les dije, es una clase diseñada por el doctor Antenucci, compartida para la cátedra, y que la presentó en unas jornadas de ortopedia y traumatología donde él fue invitado en el año 2007. A pesar de que tiene unos cuantos años, tiene absoluta vigencia. Entonces, empecemos por una definición. El accidente de tránsito es una cadena de hechos que lleva a que ocurra en forma brusca un daño no intencional a cosas y o personas, con ocurrencia en la vía pública y con la participación de por lo menos un vehículo en movimiento. Desgranemos un poco esta definición. Es una cadena de hechos. Es decir, ya la palabra accidente o la palabra casual empieza a perder vigencia. Y nosotros, digamos, hoy en día, ya no hablamos de accidentes, sino hablamos de incidentes. Ocurre en forma brusca, porque, digamos, es prácticamente instantáneo cuando ocurre una colisión. Y provoca un daño no intencional, y esto lo separamos, porque nadie atropella a alguien, digamos, profesamente. Cuando esto ocurre en la vía pública, es una cosa no intencional. Juancho, disculpa, si pasas la diapositiva, ahí explica un poquito y disculpa. Ahí, en la siguiente. Claro, perfecto. Ahí. Bien. Entonces, acá lo que decía, y gracias Gustavo, él la conoce la clase mucho mejor que yo. Hay una interrelación entre las causas, humanas, mecánicas, viales, etcétera, que ya la vamos a desarrollar. En forma brusca, los efectos principales son inmediatos, digamos así. Un tipo venía manejando, ¡paf!, chocó contra otro auto, contra un objeto a la vera del camino o lo que sea. Y es no intencional para diferenciarla del suicidio y del homicidio, que sí son daños a las personas, pero digamos, cometidos en forma intencional. Por ejemplo, para que tengamos una idea, hoy en día el suicidio, y mucho más entre adolescentes, ha adquirido una dimensión espantosa.
Antes era una cosa aislada, hoy es una cosa frecuente. Nosotros tenemos ahí en el call center del 107 llamadas por pedido de suicidio consumados o intentos de suicidio de varios por día, digamos, en general en adolescentes. Eh, es más, la Sociedad de Psiquiatría Argentina está trabajando en lo que se llama protocolo suicida para ver cuáles son las llamadas de atención que el que tiene ideación suicida va a terminar por concretarla. Lamentablemente todo eso no lo podemos aplicar todavía y nuestra tarea termina siendo simplemente la de ir a descolgar a un chico que se ha ahorcado, ¿no? En general son jóvenes, en general el método elegido es el ahorcamiento, ¿no? Y el homicidio, bueno, hoy en día, con solo ver las páginas policiales de cualquier diario, nosotros vamos a ver que cada vez hay más violencia en los asaltos, en las salideras bancarias. Hoy un tipo que inhala pegamento eh, mata a otro, digamos, por un teléfono celular, por una billetera, por una cartera, o lo mata porque no le pudo quitar nada, ¿no? Entonces, digamos, el homicidio pasa a ser ya un factor de trauma que antes no lo contábamos con tanta naturalidad, pero hoy sí ya es una cosa que nos impresiona todavía, pero ha pasado a ser parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, retomando, accidente implica azar, completamente imprevisible y no prevenible. Y acá sí, un accidente vehicular no es el producto del azar, ni de la fatalidad, ni tampoco intencional. Por eso, una de las formas, y es un vocablo que se utiliza mucho, reemplazar este término de accidente por el término de lesión no intencional. Es decir, se provoca una lesión, pero no ha sido intencional, tampoco ha sido casual. Y también el accidente vehículo a motor por la colisión de vehículo a motor, CVM. Entonces, cada vez más vamos apuntando más a los términos, porque el azar sería que estando yo acá en mi casa, en mi escritorio, cómodamente sentado frente a la computadora, eso me cae una maceta en la cabeza, digamos, eso sería el azar, una cosa fortuita. Lo otro es una cadena de hechos que llevan a que esto pase. Entonces, la pregunta, ¿es una causalidad o una casualidad? Entonces, sí vemos que eh, el factor humano está presente en el 95% de las veces. El factor mecánico propio del auto en un 2% y la falla vial, digamos que es el estado de carreteras, caminos, señalizaciones, etcétera, en un 2%. Obviamente, la mayoría son multicausales. Hay una falla humana, una mecánica y una falla vial, digamos, sumados conjuntamente. También es cierto que, a ver, si el auto se quedó sin freno, es una falla mecánica, pero también es parte mía no haber controlado el estado de los frenos. Si alguno de ustedes ha viajado en ruta de un lugar a otro, o por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido a Catamarca en auto o ha vuelto a Catamarca en auto, va a ver que a lo largo de la Cuesta del Totoral hay muchos carteles que dicen controle su freno, use freno motor, etc. Es decir, que le está avisando al conductor que hay que controlar si el auto está al 100%. Y para eso están las revisiones técnicas que anualmente o bianualmente se tienen que hacer en los vehículos. Y acá sí, esta foto es impecable. A mí yo también he sacado algunas de estas, de la falla vial. Yo llego a un semáforo y obviamente voy a hacer lo que el semáforo me diga. El único momento en que uno no hace lo que el semáforo indica es cuando un agente de tránsito, esto lo dice la Ley Nacional de Tránsito, cuando un agente de tránsito toma el control de la señalización y decide dar paso a un grupo de autos y cortar el paso de otro. Pero en este caso, de la avenida Belgrano al 1400, el semáforo está
por la luz roja y la luz verde. Y ahí la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos o seguimos? ¿Mm? Si yo paso por ahí, el que viene por la perpendicular mía también está con un semáforo en verde. Y entonces la colisión es inevitable. No es lo más común, pero es un 2% de las veces en que esto pasa. Las otras veces que esto pasa es cuando el conductor de un vehículo a motor, eh, digamos, no obedece lo que el semáforo dice y pasa igual. Uno ya piensa que todos los motociclistas que andan en San Miguel de Tucumán, en muchas ciudades de la provincia del país, eh, tienen todos los semáforos en verde porque siempre pasa, no importa el color de la luz que esté prendido en el semáforo, pero pasa. ¿No? Y así son la cantidad de hechos incidentales que tenemos. ¿No? Fallas mecánicas. Bueno, si nosotros vemos cómo están las ruedas de estos vehículos, ya nos podremos dar en cuenta que son vehículos poco manejables. Este señor ha gastado más en faros que en lo que es eh, la, 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 el eje de dirección que tiene que tener la rueda de su vehículo. Entonces, cuando esto ocurre, digamos, obviamente la colisión por ahí pasa a ser medio inevitable. ¿No? Y para terminar de ver esta foto, que casi le cuesta al doctor Antenucci una golpiza, porque cuando él sacó esta foto, empezaron a agredirlo. Si ustedes ven, tiene acá una leyenda que dice auto rural. El auto rural fue un invento de algunos legisladores del sur de la provincia que, aprovechando la quiebra o el desmanejo que tenían los transportes públicos de transporte de pasajeros, utilizaron cualquier vehículo en la condición que sea para transportarlo. Y esto tiene la complicidad de mucha gente, porque tiene una oblea en donde lo autoriza a circular como tal. Estos autos en estas condiciones, que yo creo que hay que hasta ponerse el vacuno antitetánica antes de subir, eh, estos autos sin ningún nivel de seguridad estaban autorizados y estaban matriculados, ¿no? O sea, digamos, es decir, acá había una connivencia entre el infractor, el que permitía la infracción y el que lo debía controlar. Eh, en lo personal, una vez tuve una fuerte discusión con un legislador de la provincia que anteriormente había sido secretario general de Vialidad Provincial, del gremio, de Vialidad Provincial, y él me decía que si nosotros nos oponíamos a esto, le estábamos quitando el pan de la boca a 1.500 familias porque era más o menos ese el número de vehículos en estas condiciones que estaban circulando desde el sur al norte y viceversa por la ruta de la provincia. Obviamente, no hablemos de luces, no hablemos que esto pueda tener buena amortiguación, no hablemos que las cubiertas pueden ser buenas, ni mucho menos. Y yo le dije que el pan a la boca no se lo lleva justamente poniendo en riesgo a quienes se transportan. Bueno, la falla humana, el 95%, bueno, acá tenemos esto, el famoso cóctel de bebidas, las fiestas, digamos, eh, este señor que está con sus auriculares puestos andando en una bicicleta, digamos, lo único bueno que está haciendo es circular por la derecha, digamos, pero está en otro mundo. Difícilmente pueda escuchar, no tiene espejo, no tiene nada, difícilmente pueda escuchar el ruido de un vehículo que venga por detrás. Y si no lleva las manos sujetando el manubrio de la bicicleta, difícilmente pueda también esquivar un peligro que aceche, ¿no? Y esta foto que un día nos regaló a la gente del diario de La Gaceta, esta foto, digamos, es emblemática de todo lo que no se debe hacer. Primero, este ciclo a motor, ¿sí? De una cilindrada muy pequeña, digamos,
es un vehículo diseñado para llevar a una sola persona. Diseñado para llevar a una sola persona de hasta 100 kilos de peso. Este señor, con esta cara de asesino en potencia, está llevando dos chiquitos delante de él. Empecemos a analizarlo un poquito a la fotografía, porque así como nosotros les decíamos en cinemática que los autos nos hablaban, los vehículos nos hablaban, algunas fotos también nos hablan y nos dicen un montón de cosas. Primero, van 1, 2, 3 y 4 personas en un vehículo diseñado para uno solo y hasta 100 kilos de peso. Obviamente, con lo que va acá, los 100 kilos han sido totalmente sobrepasados, lo cual implica que la tracción, la distancia de frenado y todo cambia absolutamente. Obviamente ninguno lleva casco. ¿Y quiénes son los que van a sufrir una lesión acá? Son estas dos criaturas. Obviamente este hombre es un asesino en potencia de sus propios hijos, ¿no? ¿Qué otra cosa nos muestra la foto? Esta foto está sacada en la Plaza Independencia. El individuo anda por la izquierda. O sea, no solamente no lleva casco, no solamente van más de una persona, sino que además ninguno lleva casco y además van por la izquierda. O sea, cuando su carril de circulación lento de hasta 40 kilómetros por hora es por la derecha. Pero bueno, lo más seguro es que todas estas personas en algún momento, a partir del momento que fue sacada la foto, hayan tenido algún tipo de lesión, porque es lo esperable. Empecemos con algunas definiciones. Digamos, esto está muy bien hecho por epidemia. Es una enfermedad de mortalidad alta que solo se presenta de cuando en cuando en una comunidad humana. Por ejemplo, en Tucumán tenemos epidemias, brotes epidémicos. Por ejemplo, la bronquiolitis de los lactantes en épocas, digamos, de frío intenso. Pero es durante esa temporada el tema de la bronquiolitis. En el verano podemos tener las diarreas estivales, digamos, o la hepatitis A, que vienen por brotes, duran un tiempo, se controla el foco y su índice de letalidad a veces no es tan grande. La misma gripe, ¿no? La gripe se presenta en etapas, en épocas invernales, y para la gripe, por ejemplo, se han diseñado vacunas para prevenir la enfermedad debido a que algunas cepas del virus de la influenza han sido de alta letalidad. La epidemiología es el campo de la medicina que se refiere a la prescripción de las causas específicas de enfermedades de etiología reconocida. Por ejemplo, lo que decíamos, la bronquiolitis, el virus sincicial respiratorio y así otras. Y una endemia es una enfermedad de morbilidad baja que se presenta constantemente en una comunidad. Es decir, a lo largo de los 12 meses del año, esto, digamos, se presenta. Y sería el caso del tema de la incidentología vial, porque prácticamente tienen una tasa de presentación a lo largo del año que es más o menos uniforme. Lo único que, digamos, para decirlo casi en contraposición con la Organización Mundial de la Salud, que no es de morbilidad baja. Los incidentes viales dejan en la Argentina prácticamente una decena de miles de muertos por año. Números más, números menos, depende de quién maneje las estadísticas, y se presentan en forma constante a lo largo del año, ¿no? Entonces, y por cada muerto quedan secuelados graves severos. Entonces, para que más o menos vayamos teniendo, y por qué siempre les hablamos a los alumnos, y esta clase nos la tomamos prestada del doctor Antenucci para darle muchos cursos, porque los accidentes son la primera causa de muerte en pacientes de menos de 40 años de edad. Esto es a nivel país y a nivel mundo. La primera causa de muerte para
para todo rango de edad son las enfermedades cardiovasculares, cardiocerebrovasculares. La segunda es el cáncer, y la tercera, para todo rango de edad, son los incidentes viales, el trauma. Lo que sí, digamos, nosotros tenemos que si los tomamos hasta un rango de edad de 40 años, es la primera causa de muerte. El trauma, y en especial el trauma vinculado a lo vehicular. Entonces, estos son datos que tenemos a nivel mundo y a nivel país. Tucumán, estas son estadísticas, sacha estadística, digamos, que vamos sacando nosotros de las atenciones que le corresponden al 107, el rango de edad ha bajado a 34 años. En ese aspecto Tucumán tiene un triste récord, digamos, ¿no? Son, como decíamos, la tercera causa de muerte global, y la mayoría se producen por causa de los accidentes de tránsito. Obviamente trauma es un quemado, trauma es, como lo habíamos visto, es un niño golpeado, trauma es la violencia de género, trauma es los accidentes de trauma eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la mayoría son por causa de esto, de los incidentes de tránsito. En nuestro país mueren, y estas cifras son del año 2007, al día por lo menos 21 personas. Y se imaginan, 21 personas es una monstruosidad. Lo que pasa es que nos llama la atención, porque 21 personas al día significan 140 personas en una semana. Ustedes saben que nosotros siempre tratamos de comparar esto con eventos luctuosos que ha sufrido el país. Ustedes conocen Cromañón, han sentido hablar de Cromañón. Cromañón ocurrió una vez, pero generó memoria activa en la gente. Y se llevó puesto a un jefe de gobierno, a todo un gabinete, cayó un jefe de policía y todo, porque fue una cosa que impactó. Esto es como si nosotros todas las semanas tuviésemos un Cromañón. ¿Se imaginan lo que sería este país si toda la semana un boliche se incendiara y murieran 150 personas jóvenes? Sería terrible. También equivale, digamos, a la caída de un avión de pasajeros. Yo me acuerdo de accidentes aéreos, de muy pocos, pero me acuerdo cuáles son. El de Fray Bento, el de murieron 80 personas, el accidente de Lapa, cuando el avión no llega a despejar y explota sobre la calle, pero son contados con los dedos de la mano. Y sin embargo, hoy en día la gente sigue investigando, recordando y todo. El mismo atentado a la AMIA, digamos, para hablar de un evento desastroso, 86 muertos. Y sin embargo, a tantos años de haber ocurrido, se lo sigue recordando y se sigue pidiendo justicia y se sigue buscando a los responsables. Es decir, hay una memoria activa por parte de la gente. A veces la explicación que nos damos de que esto no nos impresione tanto es porque, bueno, uno murió hoy en Tucumán, 2 en Santiago, 5 en Buenos Aires, muy alejados y muy dispersos a lo largo de las 24 horas del día. Y entonces, claro, esto nos llama mucho, nos llama tanto la atención. Son 7.580 por año, y de los cuales 21.000 quedan definitivamente secuelados. Es decir, estos inválidos son aquellos que después no pueden valerse por sí mismos, son los que, a ver, si es un papá joven de una casa, dejó de ser el papá que sostenía esa casa y pasa a ser un bebé que hay que bañarlo, cambiarle los pañales, darle de comer en la boca, porque a pesar de sus jóvenes 25 o 30 años, no sirve para más. Hay 120.000 heridos de distinta gravedad. Y esto sí, esto que lo puso el doctor Antenucci en el año 2007, sigue siendo una verdad absoluta. La tasa de mortalidad crece casi un 10% año a año. Es decir, cuando uno espera
que hay un montón de medidas de prevención, que se forman un montón de comités, que se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y uno espera que se han mejorado las carreteras y todo, que uno espera que haya una disminución, muy por el contrario, 10% por año, esto va creciendo. A ver, yo esto lo he conversado mucho con un amigo común que tenemos con el doctor Gustavo, que es el doctor Jorge Neira. El doctor Jorge Neira era el director de trauma del Ministerio de Salud de la Nación. Jorge Neira es un apasionado del tema, posiblemente una de las personas que más sepa. En una de las clases yo voy a pasar lo voy a mostrar al doctor Jorge Neira porque tengo un videito de él que me gustaría compartirlo y él habla sobre el tema del trauma. Él tenía una estadística hace cosa de 2 años que no la podía compartir públicamente, sino por línea baja él nos pasaba a los amigos, digamos, a los que estamos trabajando más o menos en lo mismo, nos pasaba, digamos, los datos que él tenía. Y él tenía casi 11.000 muertos en un año para este tipo de eventos, para hace 2 años. Perdí un poco el contacto con Jorge Neira, no sé si se lo silenció muy a propósito, pero bueno, no daba las cifras que eran oficiales, a pesar de trabajar en el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, lo que pasa en el mundo, muertos por accidente de tránsito por cada millón, nosotros vemos cómo la Argentina ocupa un lugar de privilegio, ¿no? Ostenta uno de los índices más altos, producido por unos 27.000 muertos al año, 120.000 heridos. Y además, esto que nunca se tiene tan en cuenta, digamos, ¿no? Que el trauma en general, los incidentes vehiculares, generan gastos que superan los 10.000 millones de dólares al año. Asusta esa cifra porque yo le voy a hacer una comparación. ¿Ustedes saben cuánto costó el Hospital del Este, el Hospital Eva Perón, un hospital modelo diseñado para atender toda el área este de la provincia de Tucumán? Un hospital con un régimen de trabajo distinto al régimen de trabajo de la administración pública, con el helipuerto, con todo lo que ustedes se imaginan. ¿Saben cuánto costó hacerlo? Costó $1.000.000. Exactamente, costó en esa época 100 millones de pesos. ¿Se imaginan la cantidad de hospitales del este, de 60 camas de internación, con terapia, con quirófano, con todo, que se podrían hacer con estos 10.000 millones de dólares que se gastan en esto? Y ustedes ven en este mapa, estas cifras las provee una ONG muy seria, que se llama Luchemos por la Vida. La deben haber sentido nombrar, pero ellos tienen muy estadificado, bueno, cuántos muertos hay por distintas provincias. Tucumán en esa época tenía 195 habitantes, muertos por incidentes vehiculares. Hoy estamos superando los 350. No ha crecido así tanto en otras provincias, pero sí Tucumán y Santiago del Estero se llevaban las palmas, digamos, para el NOA. Y por supuesto Buenos Aires, con 16 millones de habitantes, tiene esta cifra. Pero nosotros tenemos 195 en esa época, 2007, para 1,5 millones de habitantes que tiene la provincia. Y ahora sí, empecemos a ver causas. Habíamos dicho que esto era una causalidad versus una casualidad. Casualidad es una cosa fortuita, causalidad es una cosa que es una secuencia de hechos que... Las causales de accidente: el alcohol, hablar por teléfono celular, los límites de velocidad que no se respetan, el uso de medicamentos, en especial psicofármacos, y el estrés. Y vamos viendo cada uno de estos, digamos. Estos son los más reconocidos, digamos, como que están presentes
en cada accidente donde hay víctimas fatales. ¿Mm? El alcohol está presente en el 60% de las muertes por accidente. Es decir, esto es un dato que lo comparte la agencia esta ONG, Luchemos por la Vida, lo comparte la Policía Federal, lo comparten las estadísticas de los hospitales, que en, en la mitad de los casos donde hay una víctima fatal, hay un conductor ebrio, digamos, involucrado, ¿no? O sea, 1 de cada 2 accidentes hay un conductor ebrio que ha provocado una víctima fatal. ¿Mm? Esto es de todos los días. Fundamentalmente, obviamente, esto empeora los fines de semana, ¿no? O sea, y tiene mucho asidero. Digamos, al comienzo de esta pandemia, el coronavirus, nosotros habíamos visto con mucha alegría que, digamos, que la fase restrictiva de circulación vehicular nos había llevado a tener 2, 3, 4 accidentes vehiculares eh, por día. Bueno, hace poco, hablando con la restituida ahora que ha superado su enfermedad, la doctora Olga Fernández, hablando hace poco con ella nos está hablando de que ya el Hospital Padilla está recibiendo, además de todos los pacientes de coronavirus, está recibiendo 120 accidentes de tránsito por semana. Es decir, la gente ha vuelto a andar como loca por las calles. Y ustedes lo ven, cualquiera que salga a la calle o que vea la televisión de cómo está el centro, cómo es la circulación vehicular, se va a dar cuenta que esto es absolutamente cierto, ¿no? El efecto del alcohol, porque claro, bueno, sí está alcoholizado, pero bueno, el alcohol, digamos, tiene estos efectos. Primero da una visión en túnel. La visión en túnel significa que uno tiene, digamos, una cosa focalizada como con un zoom, digamos así, y no ve la periferia. Por lo tanto, al llegar a una esquina o a un cruce vehicular, difícilmente se vea lo que está por venir por la transversal, lo que viene por la transversal. Entonces es una de las razones. ¿Eh? Produce una ataxia, ¿eh? O sea, hay una incoordinación en cuanto a los movimientos que uno tiene que hacer. Es decir, se acelera más fuerte, se frena más fuerte, se pisa el embrague indebidamente, se volantea más fuerte porque se ha perdido esa sensibilidad fina de la coordinación motora. Hay una disminución de la audición y una disminución de los reflejos. Es decir, con, el, con los límites de alcohol permitidos, digamos, eh, por la ley, digamos, por la ley nacional que hablaba de 0,5 gramos litros de alcohol en sangre, estaba como un límite permitido. Gracias a Dios esto se ha ido modificando y bueno, ahora tenemos la alcoholemia cero, pero en esa época en la pérdida de los reflejos estaba en un 33%, es decir, tardábamos un 33% más en reconocer un peligro, tomar nota de ese peligro y actuar en consecuencia, ¿no? Y la otra es, hay una pérdida del sentido de la profundidad, es como que empezamos a trabajar en 2D, ¿no? Es decir, desconocemos exactamente la distancia a la cual estamos acercándonos a un peligro, ¿no? El uso de los celulares ha pasado a ser hoy por hoy la infracción más frecuente, digamos, que tiene, digamos, la Municipalidad de Tránsito, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Tucumán, eh, pero es muy frecuente. A pesar de que tiene multas muy severas, la gente sigue hablando por el teléfono celular. Y esto lo hablábamos una vez con Antonucci, hay un estudio de la Universidad de Ontario, en Canadá, que dice que hablar por un teléfono celular mientras se conduce equivale a manejar ebrio, es decir, como si tuviésemos una alcoholemia de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿no? Sí, altísimo. Entonces, a mí me ha tocado, viniendo
de viaje, digamos, un viaje muy largo, encontrar un vehículo dado vuelta en la banquina, me bajé a ver y bueno, que tenía en la mano la conductora un teléfono celular y venía en la ruta, digamos. Obviamente, gracias a Dios, había sido un accidente de poca monta, pero la distracción en una ruta nacional es fatal, digamos, muchas veces, ¿no? Esto es lo otro, ¿no? Este grafiquito es por demás ejemplificador, ¿no? Es decir, uno siempre dice, ¿cómo es posible si el lugar es tan amplio que se choquen? Yo vivo en Lomas de Tafí, y si alguien conoce el barrio, digamos, se va a dar cuenta que los cruces de avenidas son absolutamente amplios, digamos así, se ve para todos lados. Y sin embargo, en esas esquinas hay choques, pero hay choques porque uno, el conductor, desconoce la cantidad de metros que recorre en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Y esto significa lo siguiente: ocurre mucho en los sobrepasos. Esto ustedes habrán visto muchos accidentes en ruta, en carretera, habrán visto muchos accidentes, muchos choques frontales que se producen cuando un auto de mayor velocidad quiere pasar a un vehículo que va lentamente. Entonces, este auto, que es un auto veloz, viene a 120 kilómetros por hora. Esa velocidad implica que recorre 33 metros por segundo. Ustedes hagan la división, hagan los cálculos y se van a dar cuenta que a esa velocidad se recorre 33 metros por segundo. Si de frente viene otro vehículo a la misma velocidad, 120 kilómetros por hora, y entre ambos hay una distancia que los separa de 200 metros, es prácticamente inevitable la colisión. Y esto se explica por qué. Esto que dice reacción 1.5 segundos es lo que se conoce con el nombre de reacción de conductor hábil. Conductor hábil es el que viene manejando, que sabe manejar, que no ha bebido, que viene con los 5 sentidos puestos en manejar, nada más, y que distingue que a 200 metros hay un obstáculo, este vehículo que viene de frente, ¿no? Que también viene recorriendo 33 metros por segundo. Ese tiempo es 1,5 segundos. Ese tiempo implica que ese tipo que viene muy concentradito en lo que hace, ve el peligro, lo identifica como tal, levanta el pie del acelerador y pone el pie en el freno. Si demoró 1,5 segundos en hacer ese gesto, en ese 1,5 segundos recorrió casi 50 metros. Los vehículos de gama media actuales tienen una distancia de frenado, o sea, de 120 a 0, que ronda en los 70 metros. Es decir, que este auto, desde que reconoció el peligro hasta que se detuvo a 0, anduvo 122 metros. Si a este le pasa exactamente lo mismo, también recorrió 122 metros. Por lo tanto, sumados ambos, recorrieron, en total, necesitaban 240 metros para no colisionar. Y si la distancia era de 200, obviamente la colisión fue inevitable. Y esta es la explicación que tenemos para muchos de los accidentes que vemos en las rutas, cuando estamos muy apurados, queremos sobrepasar a un tractor, a una rastra cañera y todo, y la resultante es un choque frontal. Por eso, esto es otra cosa. Los límites de velocidad se deben respetar, porque quienes han diseñado las rutas han puesto unos carteles de señalización vertical. Ustedes habrán visto que dicen 80, 100. Bueno, en la Argentina, en las rutas se puede circular hasta 110 kilómetros por hora. Por lo tanto, que ya iba a 120, estaba excediendo la velocidad máxima permitida. Y cuando dice 80 o cuando dice 60, es porque está calculado que a esas velocidades uno todavía puede tener control sobre el vehículo que maneja. El accidente por consumo de medicamentos. Bueno, los tranquilizantes alteran la visión, la capacidad de identificación y la atención.
Y ojo con esto porque el 50% de los medicamentos de la farmacopea argentina son tranquilosedantes. Algún tipo de tranquilosedante. Obviamente, si son la mitad de los medicamentos de la farmacopea, es porque se los consume. Hoy en día es común que alguien tome un antidepresivo, es común que la gente tome un sedante, un tranquilizante, un ansiolítico, y eso influye sobre la atención y la capacidad de identificación de riesgo. Los alucinógenos, ya aquel que usa algunas drogas de abuso, provocan un fenómeno de multiplicación de imágenes llamado caleidoscopismo. Es decir, que uno eh, ve a la vez varios objetos, pero no sabe cuál es el real. Es decir, uno ve al costado de la carretera varios árboles y uno no sabe cuál es el real, y si no lo sabe, seguramente se va a llevar puesto a la verdad. Un conductor estimulado sobrevalora su capacidad y emprende conductas de riesgo. ¿Sabe dónde lo vemos mucho esto? A la salida de los boliches. Esto, solo voy a decir, parece un chiste, pero en realidad es una tragedia. Cuando los chicos salen del boliche, aquel que tiene un autito de 4 ruedas es un suertudo, o aquel que simplemente tiene una moto de una cilindrada medianamente alta y quiere conquistar a la dama de sus sueños, ¿qué va a hacer? Si tiene la moto, va a acelerar, va a hacer un wheelie. ¿Y dónde va a terminar? Desparramado en el suelo, porque no tiene control, está alcoholizado, ha perdido su capacidad de conocer el riesgo y ha emprendido esas conductas. Lo mismo aquel que tiene un autito y sale arrancando como si fuese un corredor de rally. Bueno, obviamente en la primera esquina que se le cruce a alguien, lo va a chocar. Y eso lleva a que las estadísticas nos muestren que en los incidentes vehiculares, el 80% de los lesionados sean varones y el 20% mujeres. No es que, digamos, la mujer maneje mucho mejor. Simplemente esto es una cuestión de, digamos, de ida y vuelta en el tema de las relaciones interpersonales. Si un tipo necesita exhibirse en una maniobra peligrosa con una moto para conquistar a la dama de sus sueños, bueno, puede terminar mal. La mujer tiene otras armas. Se desprende un botón de la blusa y listo. Lo tiene comiendo de la mano al hombre de sus sueños. Y no emprendió ninguna conducta de riesgo. Por lo tanto, esa sería una de las razones por las cuales, perdón por este chiste que puede parecer grosero, las razones por las cuales las estadísticas siempre están a favor de las mujeres. Accidente por estrés, digamos. El estrés es cuando uno no puede manejar una situación y genera, por ejemplo, signos fisiológicos, la descarga de adrenalina, tensión muscular, una respiración acelerada, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea. Hay trastornos físicos del sueño, dificultad para dormirse o para tener un sueño continuo, lo que lleva a una fatiga y una caída de la energía, a dolores de cabeza. Y entre los trastornos psicológicos, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, depresión y disminución en la concentración y la atención. Como conducir es una acción compleja, requiere que todo, la concentración, el estado de alerta y atención sean permanentes. Cuando se ve alterado por cualquiera de estos fenómenos, obviamente las consecuencias no son siempre las deseadas, ¿no? Esto estaba escrito en un libro que lo publicaron Jorge Neira y el doctor Miguel Ángel Gómez, que fueron los que trajeron la TLS a la República Argentina. Son estadísticas que, si bien han sido publicadas hace una veintena de años, estas proyecciones hoy tienen absoluta vigencia. El 2% de los chicos que nacen hoy van a morir en un accidente de tránsito, las 2/3 partes de ellos sufrirán lesiones por accidente. En la Argentina muere una persona cada 59 minutos por accidente y 5 queda con secuelas graves o incapacidad física.
Se calcula que en el año 2000 cada accidentado grave costaba, en el año 2000 todavía teníamos el dólar 1 a 1, de 62.000 a 80.000 dólares. Y eso llevaba a la cifra de casi 10.000 millones de dólares al año. En Tucumán, el Estado debe afrontar las reparaciones, indemnizaciones y pérdida de productividad que representan 250 a 300 millones anuales, solo en Tucumán. Es el tipo que producía y dejó de producir. Y lo peor de todo, que yo siempre digo, a ver, ¿por qué le hablamos de esto a los que estudian medicina? Porque yo siempre digo, a ver, si se muere un estudiante de medicina, se muere una posibilidad de salvar gente. ¿No? Es decir, el estudiante de medicina tiene la tarea, y para eso se forma, para que cuando egrese sea un individuo destinado a salvar la vida de otras personas. Si él se muere, hay una cantidad de años perdidos de vida y hay una cantidad de gente que él no va a salvar porque no va a poder, porque ya no va a estar. Entonces eso es el tema de la pérdida de la productividad también. O quien me dice que el estudiante de medicina que se acaba de matar en un accidente de tránsito no es el tipo que va a descubrir la vacuna contra el SIDA o la vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2 que todo el mundo está peleando, y a pesar de que los ingleses digan que ya la encontraron y los yanquis también, qué sé yo, habrá que ver su efectividad todavía, ¿no? Y esto, miren ustedes, año 2007, hace 13 años, ¿no? El doctor Antonucci había puesto, lograr disminuir la mortalidad por accidentes a la mitad, o sea, que no sean 8.000, sino 4.000, es una tarea de 15 años si se empezaba desde ese entonces. Empezamos en ese entonces, han pasado casi los 15 años y hoy tenemos mucho más muertes por accidente. Es decir, igual, a partir de hoy es una tarea de 15 años más por delante. Y si seguimos así, ninguno de nosotros, en especial yo, voy a poder ver esto. Hay países que sí han logrado esto, con campañas, digamos, casi sangrientas de educación vial. Los españoles han bajado un 85% la mortalidad por accidente, pero no ha importado el gobierno que estaba, no importaba si era Felipe González, Zapatero, Rajoy o el que sea, lo han mantenido como una política de Estado. No importaba si el gobierno era socialista o de derecha, lo han mantenido como una política de Estado. Han sido rigurosos con lo que han hecho, han mejorado sus rutas, sus carreteras, las condiciones vehiculares, todo han mejorado. Y los resultados los tienen a la vista. Han disminuido drásticamente la mortalidad. Nosotros, mientras no cambiemos adentro nuestro, esto no va a pasar. Y entonces las estrategias de prevención pasan por la educación vial. Y acá quiero hacer una pequeña... La educación vial tiene que empezar en la escuela primaria, pero tiene que ser una cosa cierta, no puede ser una maestra que se desgañite 1 hora, una vez a la semana, explicándole a los chicos cómo tiene que ser, y ese chiquito de 10, 11 años que sale a la calle a encontrarse con su papá que está subido en un auto de alta gama o en una camioneta 4x4, con lo que sea, y está sin cinturón de seguridad, está fumando, está hablando por celular, una mano apoyada en el marco de la puerta, y el chiquito dice, papá, la maestra me ha dicho que me tengo que sentar. No, vos sentate acá al lado mío. Y ese chiquito tiene de entrada nomás una confusión, porque su espejo de vida es su padre. Su padre está todos los días del año, todos los días de su vida, la mayor cantidad de horas posible contra una maestra que está 1 hora a la semana hablando del tema. Y por lo tanto ese chiquito entra en la confusión de quién tendrá razón. Mi papá, que es un capo y mira cómo maneja, y que me hace sentar sin cinturón de seguridad a su lado, o la maestra que mira todas las cosas que me dice. Por lo tanto, la educación vial tiene que empezar. Creemos, nosotros somos absolutos, digamos, partícipes de que la educación vial es la solución a esto. Incrementar los controles, pero controles en serio, no controles que se arreglan con un toma y daca, digamos, escondida. Las sanciones más duras, aumentar la capacitación.
una de las cosas buenas que uno ve que cuando uno va a sacar por primera vez la licencia nacional de conducir, uno tiene que hacer el curso de seguridad vial, que es bastante bueno, mejorar los caminos. Esto ha dado resultados. Yo me acuerdo cuando yo era chico de ir a Mar del Plata, yo le hablo hace 60 años, ¿no? O sea, de esto, o sea, ir a Mar del Plata era ir por una ruta 2 que era de 6 metros de ancho, y cada tanto había unos carteles que decían, año 1950 y tanto, tantos muertos. Al año siguiente, tantos muertos. Y ponían con un signo de pregunta el del año en curso. Bueno, ¿cuál ha sido la solución? Hacer una autovía. O sea, una autopista de 2 carriles por un lado, 2 carriles por el otro, 2 de ida, 2 de vuelta, muy separados, no se juntan. Pero ¿qué pasa? La cantidad de muertos sigue siendo más o menos la misma. ¿Por qué? Porque ahora se anda a mucha más velocidad. Pero el transformar rutas de doble circulación en rutas así, alejadas, digamos, una de la otra, donde haya solamente un sentido de conducción, es una de las soluciones. Y por supuesto, mejorar la señalización. La prevención primaria se ocupa, ya vamos a ir terminando, se ocupa de evitar la producción del traumatismo, trabaja sobre el ambiente, las conductas individuales, los aspectos socioculturales, reglamentaciones. Por ejemplo, mantenimiento de rutas, caminos, diseño adecuado de vehículos. En este sentido, digamos, los ingenieros de las terminales automotrices cada vez hacen vehículos más seguros, pero nos proveen de elementos de seguridad, pero también los tenemos que usar, ¿no? La secundaria consiste en asegurar que durante la ocurrencia de la lesión, la persona tenga la protección necesaria y adecuada para disminuir y mitigar las consecuencias. ¿Qué es esto? A ver, tener puesto un cinturón de seguridad, tener autos con apoyo a cabeza adecuado. Hasta el año 2010 había autos que no tenían apoyo a cabeza en los asientos posteriores, ¿no? Ojo, modelo 2010. Bueno, ahora más o menos lo tienen todo. Y la otra cosa es que la capacidad de transporte de un vehículo es igual a la cantidad de cinturones de seguridad que el vehículo tiene. De nada sirve que vayan 5 personas en un auto que tiene solamente cinturones de seguridad para 4. Ese que va suelto va a ser el drama de todo. Y la terciaria consiste en lograr que la persona lesionada sea atendida de manera eficiente, eficaz, para permitir la sobrevida con un mínimo de secuelas posible. Por ejemplo, mejorar los sistemas de emergencia, capacitación, el valor de esto que ustedes ya han sentido nombrar, el Emergente 1, que es la hora dorada. Bueno, nosotros hemos logrado, digamos, mejorar nuestro sistema de emergencia prehospitalaria. Tan es así que hemos volcado un poquito las estadísticas. Antes, la gran mayoría de los lesionados moría en la vía pública, mucho antes de llegar a un hospital. Hoy, el hospital tenía dentro de sí una mortalidad intrahospitalaria relativamente baja. Bueno, ahora la cosa ha cambiado. Los pacientes los llevamos vivos, críticamente lesionados, pero vivos a un hospital, y en general el hospital todavía no se adaptó, porque estos son procesos de cambio que llevan mucho tiempo, no se adaptó a tener tantos pacientes lesionados críticos. Uno entra al shock room del Hospital Padilla y lo va a ver absolutamente lleno, y está lleno de pacientes víctimas de incidentes vehiculares, la mayoría de moto. Y la terapia intensiva, las 24 camas están con pacientes respirados por accidente de moto, y la terapia intermedia también. Y me han mostrado una foto de hace 2 días donde los pacientes estaban siendo atendidos en el pasillo del hospital. Un viejo proyecto que lo llevamos hace mucho, digamos, de que los hospitales podían expandirse internamente cuando se vean sobrepasadas su capacidad de atención en la guardia, se podían habilitar los pasillos. Pero estaba diseñado para grandes catástrofes, no para lo cotidiano, ¿no? Es decir, el uso de otros espacios dentro del hospital no es lo ideal, pero era la solución para cuando la demanda supere la capacidad de oferta médica, ¿no? Bueno, el alcohol y el tránsito, bueno,
Esto es lo que la ley 24.449 permite un 0,5 gramos de alcohol en sangre, ya que a partir de ahí empiezan las alteraciones. Bueno, hoy existe la ley de alcoholemia cero. No veo que haya controles, la gente sigue manejando alcoholizada. En Brasil esto se llama ley seca y ahí sí la cumplen a rajatabla, a pesar de que siempre hay algún pícaro que trata de esquivar los controles. Pero ojo, a mí me ha pasado de estar en Brasil, de ir manejando, me hicieron parar, me hicieron bajar con mucho respeto, pero el tipo que iba al lado mío era un oso de 2 metros de altura por 2 metros de ancho y tenía 2,9 milímetros ahí, digamos, en sus respectivas cartucheras. Entonces a mí no se me iba a ocurrir hacerme el loco, decir, no, ¿qué me van a tomar a mí? Que yo. Acá la gente en los controles de alcoholemia discute, discute y discute, ¿no? Así que, y esto es, digamos, lo que, digamos, los efectos del alcohol según la dosis ingerida. El alcohol en sangre, si tenemos 0,15, se alcanza con media copa de vino. Y la disminución de los reflejos es por 1,2. Con 2,5 copas de vino se alcanza el nivel permitido, digamos, en esos momentos por la ley, de 0,50. Y el riesgo de accidente se multiplica por 3. Es decir, hay 3 veces más posibilidades de sufrir un accidente con el límite de alcohol permitido por la ley. Hay euforia, incremento del tiempo de reacción. Con 0,80, 4 copas de vino, hay una perturbación general del comportamiento y el riesgo de accidente se multiplica por 4,5. Con 6 copas de vino, digamos, eh, el riesgo de accidente se multiplica por 9. Hay fatiga intensa, pérdida de la visión periférica. Y cuando se alcanzan los 1,50 de alcohol en sangre con 7,5 copas de vino, hay una embriaguez notoria donde ya es, digamos, casi imposible que el individuo se mantenga en pie. Así que, digamos, esto está estudiado. Hay un artículo que el doctor Antonio me hizo llegar, fantástico, que se llama La farmacología del alcohol, y que voy a ver de compartir. Y bueno, para terminar esto, en moto usar casco es igual a tener cerebro. Nosotros vemos que estos cascos, digamos, son muy buenos. El casco salva la vida. El 90% de los accidentes donde hay un motociclista muerto es porque no llevaba un casco puesto, ¿no? O sea que, digamos, de ahí la necesidad de llevarlo siempre puesto, ¿no? Lo único es que te va manejando por la izquierda, pero bueno, algún errorcito tiene que tener. Pero por lo menos va con casco. Ahora dicen que no pueden ir 2 personas en una moto porque eso los transforma directamente en motochorro, ¿no? Lo cual es una burrada absoluta. No creo que esta pareja sean justamente motochorros y son 2 en una moto. Pero, digamos, el casco lo que tiene es dispersar la energía del impacto y que ese impacto no vaya directamente sobre la caja craneal. Así que bueno, esto ha sido la clase de hoy. Si hay preguntas o dudas, eh, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho todas las menciones que me has hecho, innecesarias quizás. Y gracias, El chicos, a trabajo es todos. tuyo, ¿eh? Bueno, gracias a todos los chicos por presente. Y bueno, ya comenzamos con las actividades y a partir de mañana arrancamos con, digamos, los trabajos prácticos. Y ya nos estaremos viendo el miércoles que viene en la próxima teórica. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, chicos,